Quiero que me acompañen a Gálatas 6, Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 6. Gálatas 6, versículo 1 al 6. He titulado este mensaje Cristianos de carne y hueso. Cristianos de carne y hueso. Dice la Escritura, hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Gálatas, a los Gálatas: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Cuando nosotros recordamos en la historia, en el Génesis, a Caín y Abel, podemos ver a dos hermanos, conocemos la narrativa histórica, donde hay un conflicto. Y en ese conflicto Caín pues se enoja, se molesta con su hermano Abel y conocemos la historia, lo mata, ¿no? Y cuando Dios empieza a platicar con Caín respecto a su hermano Abel, le hace una pregunta y le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? Caín le dice: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Y vemos en la mentalidad de Caín, al responder de esa manera, pues para Caín era un no rotundo. Yo no tengo que ver por mi hermano, que él se las arregle solo. Pero en el cristianismo, como Cristo, como estando ya en Cristo, siendo nueva criatura, siendo cristianos, la respuesta a esta pregunta es un rotundo sí. ¿Soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Bueno, la respuesta en Cristo es sí. Tenemos que velar y cuidarnos, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y es que, hermanos, el pecado es una realidad en la vida de todo cristiano. ¿Cuántos de nosotros ya no pecamos? Todos fallamos. Dice 1 Juan 1:8 que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. También nos manda el apóstol Juan a confesar nuestros pecados como creyentes, porque seguimos luchando, cayendo a veces en pecado. Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Eso lo reconoce Santiago, el hermano o medio hermano del Señor. Entonces, si los cristianos no estuviéramos sujetos o de alguna manera con el pecado remanente en nosotros, en nuestro cuerpo, no necesitaríamos toda la armadura de Dios para poder contrarrestar o estar firmes contra esas acechanzas del diablo, ¿no es cierto? Tampoco necesitaríamos acatar la advertencia de Santiago acerca de ser tentados y descarriados por nuestras propias concupiscencias y desviarnos del camino. Entonces, el pecado es una realidad en nosotros y en la vida del cristiano. De hecho, Pablo argumenta en Romanos 7 que él luchaba con el pecado constantemente, y en Romanos 8 dice que lo hace en el poder del Espíritu. Por tanto, amados, todos los que estamos aquí y aún todos los creyentes en el mundo, seguimos batallando con el pecado. El pecado es una realidad de nuestras vidas que no podemos ignorar, porque cada día tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, con la ayuda del Señor. Sin embargo, aquí la Escritura en Gálatas 6 nos da algunos parámetros para velar por mi hermano, para poder entender que somos cristianos de carne y hueso, porque la realidad es, amados, que muchas veces como creyentes, como cristianos, se nos enseña, o de una manera, ¿cómo decirlo?, inconsciente, pensamos que los pastores, los líderes, los servidores,
o los creyentes, todos los que nos vemos aquí, ya no pecamos. Y cuando alguien falla, empezamos a señalarlo y a juzgarlo, en vez de seguir los parámetros bíblicos para restaurarle. Y empezamos a idealizar a la gente. Pensamos que los que están en plataforma, por así decirlo, o en el altar, el escenario, como quieras llamarlo, pensamos que ya flotan, ya no pecan, por eso están ahí sirviendo, por eso están ahí predicando, pero la realidad no es esa. Se ha dicho, ¿no?, de alguna manera que la iglesia, hablando de estas 4 paredes o de los recintos, templos, no es un museo de santos, sino un hospital para pecadores. Tú y yo venimos a la iglesia porque entendemos que necesitamos del Señor y necesitamos seguir aprendiendo y creciendo en santidad y creciendo en siendo corregidos, instruidos para vivir una vida en victoria. Y el Señor ya ganó esa vida de victoria. Sin embargo, nuestra concupiscencia, la palabra concupiscencia no es otra cosa sino los deseos, sean buenos o malos, aunque la Biblia inclina muchas veces la palabra concupiscencia a los malos deseos, pues están ahí en nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes no tuvieron hoy un mal pensamiento? Que levante la mano y que pueda decir, no, yo no pequé hoy, no pequé en la semana, yo estoy libre de pecado. Pero la realidad es que el pecado, como ya hemos mencionado, es algo latente en nuestra vida y por tanto tenemos que velar los unos por los otros. Entonces, el primer punto que nos muestra aquí Gálatas es levantar al hermano caído. Quiero leer otra vez Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en algún pecado, dice otras versiones, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. No dice, si tú ves a un hermano que pecó, si tú sabes que un hermano está quizás caminando fuera de la voluntad de Dios, no dice ve y cuéntaselo a toda la iglesia y chismea y murmura, no dice eso. Dice ustedes o tú que eres espiritual, ve y restáurale, porque ese es el punto. En otro pasaje dice el Señor Jesús, si tú ves que tu hermano tiene una paja, estoy parafraseando, pues primero quítate tú la viga que tienes para entonces poder ir a criticar al hermano. Así dice, ¿verdad? El texto. Que lo vaya, lo critiques, que lo juzgues, que lo pisotees. No, sino para ir y restaurar y levantar y ayudar. Porque para eso está la iglesia. Y la iglesia, como tú y yo sabemos, no es este recinto o este auditorio o ningún otro edificio. Somos nosotros, el cuerpo de Cristo, que necesitamos actuar como gente espiritual siendo cristianos de carne y hueso. Ahora, ¿qué es un creyente espiritual? Bueno, según el contexto de Gálatas, es una persona que se deja gobernar por el Espíritu Santo cada vez más, que el fruto del Espíritu de Gálatas 5:22 en adelante es visible, cada vez más se va desarrollando ese amor, ese gozo, la fe, la paciencia, la mansedumbre, la benignidad, la bondad, etcétera, la templanza. Es el fruto del Espíritu que a medida que yo camino con el Señor, pues tiene que ir creciendo. Ahora, no hay atajos para ser un creyente, por así decirlo, espiritual. Cuando Pablo dice, ustedes que son espirituales, se refiere a ser llenos del Espíritu, a caminar con el Espíritu, a dejarse gobernar por el Espíritu. Pero no hay atajos. Qué padre sería que hoy, por ejemplo, llamáramos a todos los que estamos aquí al altar, imponemos manos y te vas y ya siempre vas a caminar en el Espíritu y ese es el remedio, pero la realidad es que no es así. No hay atajos para vivir una vida en el Espíritu, sino las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales, amados? Oración. ¿Qué más? La lectura de la palabra. ¿Qué más? El ayuno. ¿Qué más? ¿Qué más, amados? Me están preocupando. Disciplinas espirituales, oración, ayuno, lectura de la palabra. ¿Qué más? Congregarte,
Evangelizar, sí, es una disciplina también que debemos de desarrollar. Un hábito se vuelve una disciplina. Bueno, esas cosas son importantes para nuestro crecimiento espiritual. La palabra, cuando tú vienes a la iglesia, es expuesta. Cuando tomas cursos, estás exponiéndote a la palabra. Cuando estás en instituto, te expones a la palabra. No son retos de lectura, ¿verdad? No los llaman retos de lectura, sino, ¿sí? Ok. O la lectura anual cada 6 meses, lo que acabamos de ver en los anuncios. Eso nos lleva a crecer espiritualmente. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si tú y yo queremos crecer en santidad, tenemos que vivir pegados a este maravilloso libro, la Biblia. Y en oración, no hay atajos, hermano, no hay atajos. Pero es triste decirlo, pero muchas veces no vivimos como cristianos espirituales, sino como muy, muy carnales. Sin embargo, sí somos cristianos de carne y hueso, que también fallamos, que también nos equivocamos. Y como creyentes, en este contexto de Gálatas 6, quiero que podamos tratar de ser más humanos con nuestros hermanos en la fe. Pablo nos advierte y nos dice: considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, la primera responsabilidad de un creyente, de un cristiano de carne y hueso, que también se puede equivocar, pero que es espiritual porque anda en el espíritu, es procurar restaurar a un hermano caído. Y cuando alguien se tropieza y se cae, ¿qué es lo que regularmente hacemos? No me vayas a decir reírte, sino ayudar a levantarlo. Si alguien se cae, pues te levantas y vas y le ayudas a levantarlo. Una parte integral de la disciplina en la iglesia es ayudar a un hermano caído a que vuelva a ponerse sobre sus pies, tanto en sentido espiritual como en sentido moral. Incluso si fueres sorprendido en el mismo pecado o en la falta, merece ayuda, merece ánimo y reprensión, claro que sí, pero esa reprensión, dice Pablo, debe de ser con espíritu de mansedumbre, no de juicio, no de crítica, sino de mansedumbre. Porque todos nos podemos equivocar y todos podemos caer en lo mismo, hermanos. Y lamentablemente a veces dejamos de ser humanos y señalamos cuando un hermano se equivoca o cuando un hermano nos ofende. Se nos es fácil tener un espíritu criticón sobre esa persona en vez de levantar a ese hermano. La responsabilidad de disciplinar a los que tropiezan, así como a los que pues cometen pecados más serios, no reposa meramente en el pastorado ni en el liderazgo, sino en los miembros de la iglesia que son espirituales. Repito, los creyentes espirituales son aquellos que andan en el Espíritu, que están llenos del Espíritu, que manifiestan los frutos del Espíritu. Aquello que en virtud de su fortaleza espiritual son responsables de los más débiles. Y el crecimiento espiritual, hermanos, de alguna manera, déjenme usar esta palabra, es relativo. ¿Por qué? Porque algunos han avanzado más, pero algunos van en un punto medio, por así decirlo, pero también pueden ayudar a los débiles, a los que caen. Y Pablo se preocupa también en esto, en decir: considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que los creyentes espirituales, amados, por más santo que sea un creyente, puede tropezar. No idealicemos a la gente, no idealicemos a los líderes, no idealicemos a los pastores, porque somos de carne y hueso. Tenemos luchas, tenemos tentaciones, a veces la depresión viene, el desánimo. Y eso puede venir por muchas circunstancias. A veces el desánimo viene por descuidar la comunión con Dios, aunque no necesariamente, ¿no? Pero el punto aquí es ser más humanos como iglesia, entender que somos humanos, no somos ángeles. Bueno, algunos podemos decir, somos ángeles pero caídos, ¿no? Pero no, somos humanos, somos cristianos de carne y hueso, que debemos de entender que yo también puedo fallar como aquel hermano que cayó y mejor lo voy a ayudar a levantarse. Y Pablo presenta aquí un problema.
el problema del orgullo en los versículos 3 y 5, cuando dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. A veces el orgullo en nuestras vidas, porque somos como los fariseos. Ese hermano cayó, ya se veía venir, qué bueno que yo no soy como él. Una actitud de orgullo, una actitud fariseica, porque así oró un fariseo, ¿no? Recordarán en los evangelios. Y en vez de poder preocuparnos, en vez de orar por esa persona, empezamos quizás a tener un espíritu de crítica. Y al referirme a espíritu no es demonio, hermanos, sino una actitud negativa contra esa persona. Y Pablo quiere tratar el problema también del orgullo, haciéndonos entender que tenemos que restaurarle con espíritu de mansedumbre, es decir, con amor, a veces con ternura, sí, con reprensión y firmeza, pero con el fin no de destruir, sino de restaurar. Y muchas veces esto no es posible en las iglesias porque no hay como confiabilidad en las personas. A veces no hay confianza porque si yo voy y le digo a esa persona va a ir y se lo va a decir a otros y se lo van a decir a otros y me van a condenar. Debemos de tratar de quitarnos esas barreras como iglesia y ayudarnos unos a otros. Tenemos que dejar de idealizar a la gente. Hermanos, aquí nadie flota. Fallamos, nos equivocamos, pero tenemos que restaurarnos. Para eso está la iglesia. Y Pablo dice que debemos de tener una actitud de restauración hacia el hermano, hacia la hermana. Eso es importante. ¿Sí están aquí? Entonces tenemos que evitar el problema del orgullo. Entonces la restauración de hermanos y hermanas caídas debe de hacerse con un espíritu de mansedumbre. Y eso es característico de una persona que anda en el espíritu. Fruto del espíritu es mansedumbre también. Gálatas 2 dice, sobrelleven las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es el mandamiento que dice Juan? Un mandamiento nuevo les doy, pero no les doy uno nuevo, sino uno anterior. Es como, dices, ¿cómo me vas a dar algo nuevo, pero es antiguo? Bueno, que se amen unos a otros, así como Él nos amó. Pablo dice, perdónense como Cristo los ha perdonado. Y muchas veces como creyentes tenemos amarguras contra otros creyentes. Hermanos, eso no puede ser ya en nuestra vida. Tenemos que avanzar y perdonar a aquel que me ofendió, aquel que habló a mis espaldas, aquel que murmuró. Bendícelo, perdónalo y sigue adelante. Esa es la actitud cristiana. Esa es la actitud que debemos de tener de restauración. Ahora, hay pasos para la disciplina en la iglesia. Si alguien te ofendió, si alguien pecó contra ti, no dice Jesús que esperes a que te venga a pedir perdón. Jesús no dice eso. Dice, ve tú y estando solos, habla con él. Y si te escucha, has ganado un hermano. Si esa actitud persiste, llama a testigos, en este caso los ancianos o pastores de la iglesia, etcétera. Pero ese proceso de disciplina es un proceso. No es que de la noche a la mañana muchas veces nos arreglan los problemas, pero tenemos a nuestro alcance la oración, medios de gracia, consejería, etcétera. Pero el punto aquí es restaurarnos unos a otros. La restauración en la iglesia no recae, repito, en los hombros simplemente del pastor o de los pastores o el liderazgo de la iglesia, sino unos a otros. Y eso es importante. Qué triste es que a veces queremos que solo el pastor nos dé consejería. No, es que si no es el pastor, yo no quiero hablar con nadie. No es así, hermanos. Tenemos que saber ser confiables y crecer en madurez espiritual. A lo mejor no sabes qué decirle a tu hermano que te está contando algo, pero lo que puedes hacer es orar por él y ser confiable, guardar el secreto. Es que lo dije para que oraran por él. No, si alguien te está confiando algo, iglesia, guárdalo.
A menos que tenga la autorización quizás de acercarte a los pastores y decir, este hermano está pasando por eso, ayúdeme a orar, porque no sé qué hacer yo tampoco, ¿no? Quizás usted le pueda aconsejar mejor, etcétera. Pero la iglesia está para eso, todos somos miembros los unos de los otros. Por tanto, tenemos que sostener a nuestros hermanos, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y esa es una segunda responsabilidad de un creyente espiritual que busca restaurar a un hermano. Es ayudarle a mantenerse de pie después de haberse levantado. Es decir, no basta levantarlo solamente, sino ayudarle a mantenerse en pie. No es suficiente ayudarle a dar la espalda a su pecado y dejarlo ahí solo. Tenemos que ayudarlo a que tenga una vida espiritual victoriosa y recordando algo siempre, hermanos, considerándote a ti mismo, no sea que seas tú también tentado. A veces criticamos muy severamente el pecado de otro y nosotros terminamos pecando de manera diferente, pero pecando. Para nosotros como humanos es muy fácil ser severos con otros, con el pecado de otros, pero no con el nuestro. Y esto ya tenemos que dejarlo atrás. De hecho, me atrevería a decir que debemos de ser más severos con nosotros mismos. Como Pablo decía, golpeo mi cuerpo, lo pongo por servidumbre, porque yo me conozco. Pablo se conocía. Yo creo que cada uno de nosotros sabe de qué pie cojeamos, nosotros mismos. También quitémonos la mentalidad, ¿verdad?, de que a veces las predicaciones empieza quizás una predicación de corrección, la palabra nos empieza a corregir y lo que se viene a nuestra mente, ojalá hubiera venido tal hermano, esto era para él. Hermanos, la palabra es para mí, para ti, personal. Por tanto, tenemos que sobrellevar esas cargas, cumplir la ley de Cristo, amar al prójimo como a ti mismo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y dice Pablo, sometan cada uno a prueba su propia obra. Nosotros debemos de sobrellevar tiempo presente de manera continua los unos las cargas de los otros. Y aquí la palabra sobrellevar alude a la idea de soportar el peso con aguante y con entereza. Y la palabra cargas se refiere a cargas pesadas que son difíciles de levantar y de llevar. Cuando los creyentes sobrellevan las cargas los unos de los otros, hacen, repito, cumplir la ley de Cristo, que es que nos amemos los unos a los otros como yo los he amado y así también se amen los unos a los otros. A veces eso se nos olvida. Dice Pablo que hagamos bien mayormente a los de la familia en la fe. Pero es que parece que es todo lo contrario, ¿no es cierto? Y una de las razones principales por las cuales los cristianos no se toman la molestia de ayudar a sus hermanos cristianos es que se sienten superiores a los que han pecado. A veces nos creemos ser algo superior no siendo nada. Y debemos de quitar esa actitud de nuestro corazón. Y si yo sé que un hermano se ha desviado, voy a orar por él. Si quizás no tengo la oportunidad de acercarme a él porque en ese momento se alejó completamente, ya no viene a la iglesia, quizás en ese momento su corazón, porque el pecado endurece el corazón, está en ese proceso otra vez de endurecimiento del corazón y no me quiere oír, voy a orar por él. Porque yo creo que Jesús, a la luz de las Escrituras, no lo dejaría a la deriva. Yo estoy seguro de eso. A mí me gusta una historia real que se cuenta en la historia de la iglesia primitiva, en la cual ya siendo un anciano, muy anciano, el apóstol Juan, se dice que él le encargó a un pastor en Éfeso a un malandro. Era malandro, se convirtió y lo entregó a un pastor de la iglesia de Éfeso. Y el apóstol Juan pues no estuvo una temporada y cuando regresa, esa persona ya se había descarriado otra vez y estaba con gente pues que te lleva al mal, ¿no? Con ladrones, etcétera, de ese tiempo. Y cuando él se entera, él quiere ir a verlo.
Y dice la historia que el apóstol Juan, al ver a esa persona, al encontrarse con la mirada de cierta distancia, el otro, digamos, creyente que se había apartado, se echa a correr al ver al apóstol Juan. Y Juan, siendo un anciano, dice esta narrativa histórica, que empieza a correr con todas sus fuerzas para alcanzarlo, y que cuando lo alcanza, el otro hombre se postra como con miedo, y el apóstol Juan lo abraza y le dice: vuelve a Cristo porque Él te ama. No le dijo: eres un desgraciado, sinvergüenza, te mereces todo lo que te está pasando por alejarte. No le dice nada de eso. Lo abraza para restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Siendo el apóstol Juan, muchas veces, miren, eso de los apóstoles, y eso es triste, porque muchos se sienten que van en las nubes por los títulos. Pero hermanos, siendo el apóstol Juan, por así decirlo, no que sea más, pero siendo el apóstol Juan, que estuvo con Jesús, que se recargó en su regazo, actuó así, pues yo también tengo que actuar así. Si el mismo Hijo de Dios, como dice Filipenses, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó y se hizo como siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si el mismo Hijo de Dios no condenó a la mujer que estaba en adulterio, ¿por qué yo sí me comporto así, señalando condenatoriamente? ¿Por qué? Porque el creyente muchas veces es así. Tenemos que recordar que somos cristianos de carne y hueso, que podemos fallar. Ahora, no estoy alentando a que pequemos. Como soy de carne y hueso, pues voy a darle al pecado. Total, me van a restaurar. No, ¿verdad? Estamos hablando de eso, sino de la actitud que tenemos que tener con aquellos que fallan, con aquellos aún que nos ofenden, porque Jesús nos dice que debemos de perdonar a otros para que el Padre nos perdone. A veces eso se nos olvida. Decimos: ¿por qué me siento todavía con culpa? Si yo confieso mis pecados a Dios, pues es quizás porque no has perdonado a alguien. Porque Jesús dijo claramente, hermanos, no lo digo yo, lo dice la Escritura en palabras de Jesús: perdonen para que vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué? Los perdone. Ya descargamos con culpas cuando hemos confesado 1,000,000 de veces nuestros pecados, pero no sentimos alivio porque quizás tenemos que perdonar a alguien. Y eso que te estoy diciendo es recordarte el Evangelio. Cosas sencillas que el cristiano tiene que hacer y vivir. Así tenemos que vivir. Eso es el cristianismo: morir a ti mismo, amar a tu prójimo, bendecir al que te maldice, restaurar bíblicamente. Tenemos que saber escuchar, hermanos. A veces cometemos el error, porque nos creemos superiores, de que alguien viene a decir cómo se encuentra, cómo está en su vida, y luego sacamos la espada y le volamos la cabeza. No, es que tú estás así porque no tienes fe. Es que tú estás así porque eres esto. Hermanos, eso no es espíritu de mansedumbre. A veces tenemos que aprender a escuchar a la gente, porque hay ocasiones donde la gente solamente necesita ser escuchada y que oren por ella. No todo el tiempo es consejería. No todo el tiempo, si te busca alguien, quizás no es por consejo, sino porque está confiando en ti para desahogarse y que tú ores por esa persona. No saquemos la espada y volemos cabezas. Restauremos con espíritu de mansedumbre. Recordemos otra vez, somos cristianos de carne y hueso. Aquí no hay nadie superior. Yo no soy mejor que tú. Ahora, por la gracia y por pura misericordia de Dios, tengo una responsabilidad diferente. Eso es otra cosa. Que voy a dar cuentas a Dios como pastor, como líder, lo que tú quieras. Eso es otra cosa, pero yo no soy mejor que tú. Yo también tengo tentaciones, tengo luchas. Tus pastores de Camino de Vida México tienen luchas, tentaciones. ¿Oras por ellos? O nos quejamos, ¿no? No, es que nunca me visitan, es que nunca esto. Ora por ellos. Todos tenemos luchas.
Ora por el que va a predicar la palabra, por los líderes que luego están aquí predicando la palabra, para que Dios hable a nuestras vidas, para que sean fortalecidos, para que sean animados, porque a veces el desánimo quiere atacar. Pero para eso está la iglesia, para amarnos, para perdonarnos, para levantarnos, para animarnos, como dice el autor de Hebreos, a las buenas obras. No que vas a ir el domingo vas a ir a la iglesia, no, me voy a quedar a ver el partido. Pues lo vemos juntos. En vez de animarse, decir, no, hermano, vamos, porque Dios tiene una palabra para nuestra vida. No, a veces decimos, pues sí se puede, pues vamos a descuidarnos nuestra vida espiritual los dos juntos. No, hay que animarnos unos a otros, restaurarnos, porque todos tenemos luchas. ¿Cuántos tienen luchas? ¿Cuántos tienen problemas? Hay problemas, hay circunstancias. Ahora, no quiero ser pesimista con esto, pero es una realidad. Luchamos con el pecado. Martín Lutero dijo, cuando lo bautizaron, cuando él nace de nuevo por la fe, el evangelio, dice que cuando baja las aguas, dice, yo creí que el viejo hombre, y no se refería a su abuelito, ¿verdad? El viejo hombre, o sea, su naturaleza antigua, pecaminosa, había quedado en las aguas, pero me di cuenta que el desgraciado sabe nadar. Y seguía luchando con su naturaleza pecaminosa, con ese viejo hombre que estaba dentro de él. Pero él reconoció algo y se dio cuenta de algo, que la gracia de Dios es mayor que cualquier debilidad y lucha que pueda tener. Y eso debemos demostrar, amados, la gracia del Señor. Sí, si tus líderes a veces te tienen que hablar directo y confrontando, hey, hermano, no estás haciendo las cosas bien, la palabra dice esto, apechuga, aguanta, porque la finalidad de ser pastor, de ser líder, es instruirte en la verdad bíblica, restaurarte bíblicamente. Y una forma de restaurar bíblicamente unos a otros es con espíritu de mansedumbre, no de juicio o de crítica. Y considérate a ti mismo, amado hermano, porque nosotros también somos tentados, somos probados. Como Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice la escritura en Gálatas 6:6, ya voy a ir terminando. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es decir, que en esta tercera responsabilidad del creyente que busca restaurar a un hermano caído es contribuir en su edificación. Aquí hacerlo partícipe de toda buena cosa o de toda buena obra es animarlo e integrarlo otra vez a las actividades de la iglesia, porque muchos cuando fallan se desaniman, se sienten indignos de ir a la iglesia, o sea, a este lugar, a las reuniones, porque lo van a juzgar. Y nosotros debemos de procurar quitar esas barreras en la gente. Aquí no se va a juzgar a nadie, pero sí va a ser transformado. La misma palabra, mira, nosotros a veces queremos ayudarle al Espíritu Santo y creemos que por hablarle firme y duro y enojado, la persona va a cambiar. La persona va a cambiar con la palabra. Si la palabra dice, hermano, mira, lo que hiciste a la luz de la palabra dice que está mal y has ofendido a Dios, deja que la palabra y el Espíritu lo redarguyan y lo corrijan. Tú anímalo y ora por él y enséñale la palabra. Pero tenemos que hacerlo con ese espíritu de mansedumbre y tenemos que hacerlo participar, como quizás otra posible traducción del griego de este pasaje de Gálatas 6:6 dice, el que recibe instrucción debe participar al lado de aquel que le enseñan todas las cosas buenas. Entonces, bajo esta interpretación, el acto de participar de toda buena cosa constituye un paso o el tercer paso para restaurar a un hermano caído. Caminar juntos. Yo he estado hablando con algunos quizás de los que están aquí y le doy gracias a Dios porque con la gente que he platicado sigue sirviendo al Señor. Yo crecí con ellos, yo nací de nuevo aquí,
el pastor Sergio pues es mi pastor, bueno, Jehová es mi pastor, pero el Señor puso al pastor Sergio como mi pastor, mi mentor. Y crecí aquí y me da gusto haber hablado con personas que siguen y que tienen luchas, sí, y que quizás han caído, sí. Pero, repito, la finalidad es que estamos para restaurarnos, para animarnos, no para destruirnos, no para decir, ay, qué bueno que estamos peor si nos gozamos cuando un creyente falla. Es que ese hermano me caía gordo, qué bueno que pecó. Pues yo estoy peor. Si tomo esa actitud, pues yo ya estoy peor y es un pecado, si me dejan decirlo así, hasta más grande y ofensivo a los ojos de Dios. Amados hermanos, debemos ver los unos por los otros y ser confiables. A veces nos falta eso como iglesia. Que podamos abrir nuestro corazón, no con cualquiera, pero al menos sí encontrar dentro de la misma congregación personas que sé que me van a acompañar, que van a orar por mí y viceversa. No juntarnos y decir, uy, si supiera lo que me contó el hermano, uy, anda bien chueco. No, ser confiables, ser discretos, ser prudentes, ayudarnos. Ahora, este principio no solo será para tratar el pecado, sino también mirar la necesidad de otro. Si tú sabes que un hermano tiene necesidad y cierras tu corazón teniendo que darle, cierras tu corazón contra él, estás pecando. Y tenemos que corregir esa actitud porque somos una familia en la fe. En otras ocasiones he dicho, y quiero ir terminando con esto, en otras ocasiones he comentado, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era adolescente, muchas veces llegaba a mi casa y quizás podía ver a alguna de mis hermanas, diríamos en Chiapas, con su gran cara. Hay que ser cochi, pero no tan trompudo, ¿no? Ahí estaban, a lo mejor tuvieron un mal día, estaban de mal humor, pero yo no llegaba a mi casa y veía a mis hermanas y decía, en mi casa no hay amor, me voy de mi casa, porque mi hermana no me saludó. Sería absurdo que yo actuara así, hablando de mi hogar. O si llego a Chiapas y digo, ay, es que mi esposa no me saludó, ya me voy de la casa. Puede ser hasta risible, ¿no? O sea, es absurdo. Pero muchas veces sí actuamos así en la familia, en la fe. Cuando no debe de ser así, amados. Somos una familia y como familia, así como en tu hogar, pues vas a ver las fallas del otro, la imperfección del otro. Pero eso no significa que esa persona no esté luchando para agradar al Señor. Eso no significa que no sea tu hermano en la fe. A veces agarramos conceptos, ya sean enseñados o no enseñados, y que creemos que es así, que todo el que sirve es perfecto, no peca. Y cuando falla, ya me desilusionó, me voy. Somos cristianos de carne y hueso, todos los que estamos aquí. Al decir de carne y hueso quiere decir que somos seres humanos que pecamos muchas veces, que no deberíamos de pecar. Pero como hay una naturaleza en la cual estamos luchando y debemos de caminar en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en congregarnos, caminar en el Espíritu, pues a veces tropezamos. Pero amados hermanos, yo te quiero exhortar a esto, a que podamos ser una iglesia que restaura, que se restaura unos a otros. Que no nos burlemos del pecado del hermano en son sañoso, sino decir, bueno, voy a orar por él, voy a orar por esa persona, aún la persona que me ofendí porque me vieron feo, pero el hermano realmente te vio feo porque tenía un retortijón cuando te estaba viendo y tú ya pensaste que te odia. Bueno, si es así, ora por esa persona. Y viceversa. Bueno, no sé por qué me dejó de hablar, pero voy a orar por esa persona. Y sigue los parámetros bíblicos. Si puedes, ve y dile, hermano, te siento así, si te ofendí, perdóname. Dejemos ya esa actitud orgullosa. Yo no le voy a pedir perdón. Si él fue el que me ofendió, que él venga y me pida perdón. Eso no es una actitud cristiana. Imagínense a Jesús en la cruz. Jesús en la cruz, diciendo,
Van a ver, desgraciados, me las van a pagar todos ustedes por crucificarme. Así Jesús dijo, ¿verdad? ¿Así dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando Judas va y le entrega y lo besa, Jesús no dice, ay, Judas, ven acá. A ver, Pedro, saca la espada, vamos a matar a este infeliz traicionero. ¿Verdad que no? Tampoco dice, pero vas a ver, Judas, vas a ver, desgraciado. No hizo eso Jesús. Jesús, al decirle, amigo, con un beso me entregas, Jesús no estaba siendo hipócrita y le estaba diciendo, ay, sí, amigo. No. Estaba hablando en serio nuestro Señor. Pero su actitud siempre fue, me encanta el pasaje que dice, los amó hasta el final. Amó hasta el final a sus discípulos, a esos discípulos que querían ser los primeros, dos de ellos querían ser los reconocidos. A esos discípulos, uno de ellos que le negó 3 veces, a uno de ellos que lo traicionó, a uno de ellos que estaba ahí solamente quizás por conveniencia y cuando resucitó no creía que fuera verdad. A esos imperfectos Él los amó hasta el fin, y si Él amó a esas personas, yo tengo que amarte a ti y tú tienes que amarme a mí de la misma manera. Eso es cristianismo. Dejemos ya esas actitudes de orgullo, de soberbia, de creernos superiores a los demás. Hermanos, no somos nada. Si no fuera por la gracia y misericordia del Señor, no estaríamos donde estamos. Si no fuera porque el Señor es muy misericordioso, como dice el salmista, porque no han caído sus misericordias, no hemos sido consumidos. Por tanto, debemos de amarnos unos a otros, restaurarnos unos a otros, como dice Pablo a los Gálatas. Y notemos, para finalizar, que no dice, pastores, si encuentran a alguien pecando, ustedes que son los espirituales, restáurenle. No, dice hermanos. Le habla a la familia en general de la fe para restaurarnos unos a otros, para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Por tanto, tengamos esa actitud. Hay que amarnos como Cristo nos amó. Que este lugar, cuando nos reunimos o en casas de vida, pueda ser un lugar donde la paz, la gracia y la misericordia, el perdón, sí, la reprensión amorosa del Señor es aplicada con el fin de restaurar y de traer vida a las personas. Y el Señor se agradará de ello cuando actuemos así. ¿Cuántos dicen amén? Y es la palabra, hermanos. No me estoy sacando nada de la manga. Es la palabra del Señor. Así que yo te animo, iglesia, a que podamos ser una iglesia que se restaura unos a otros, sobrellevan las cargas los unos de los otros, ora unos por otros. Si yo veo que el hermano tiene o la hermana tiene cierta actitud altiva, no hables mal de la persona, ora por ella, ora por él. Es que ya se le subió, pues ora por él. Ora, si tú estás detectando una debilidad, una falla en tu hermano, ora por él. Pero a veces, como hemos dicho, ¿no? A veces en vez de presentar alabanzas, gratitud a Dios, presentamos quejabanzas, porque no andamos en el Espíritu. Tenemos que tratar de humanizarnos más como cristianos, entender que así como falló aquel, yo puedo fallar y peor. Por tanto, a veces tengo que justificar, no tolerar el pecado. No estoy hablando de eso, porque aquí hablamos de restaurar, de levantar para vivir en santidad. Pero sí debemos de entender y justificar a la gente. Algo tan simple como lo he dicho, es que el hermano Edgar, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Me está viendo feo, pero a lo mejor lo está pellizcando su esposa. Y yo creo que ya me está viendo feo a mí y me odia. Y ya me hizo una telenovela en mi mente. Y entonces ya voy a hablar mal del hermano y decir, no, es que ese hermano siempre ve feo y me ve feo todo el tiempo. Yo creo que le cae gordo cuando no sabes. Mejor ora por él. Si tú detectas eso, ora por la gente, porque somos una familia que está para levantarse y para restaurarse.
Y yo te invito a que te pongas de pie y que podamos orar por esta palabra. Que podamos pedir al Espíritu Santo y decir: Señor, recuérdame que yo también puedo fallar. Hazme consciente que no soy perfecto. Hazme consciente de que yo debo de amar a mi hermano, a mi hermana en la fe. Y si yo veo que falla, y si yo veo que ha dejado de venir a la iglesia, llamarle y restaurarle y decir: ven, no te alejes del Señor. Y poder amarnos como familia, poder restaurarnos. Y yo quiero, mira, voy a hablar así porque soy de Cambi. Mucha gente ha dejado de asistir a este lugar. ¿Cuántos de ustedes le han llamado a esa gente? No es responsabilidad del pastor solamente, ni de la administración. Es responsabilidad de cada creyente. Caín dijo: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Bueno, la respuesta en el Nuevo Testamento es un rotundo sí. Sí. Sobrelleva las cargas los unos de los otros. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien que se ha apartado? Que sabes que se ha apartado y se ha alejado, y le has animado a volver y has orado por él o por ella. Ay, no viene, seguro que ni era cristiano, que se vaya al infierno. Dejemos ya quitémonos ya esas actitudes y avancemos, porque lo que te acabo de compartir es cristianismo básico. ¿Cómo conocerán que son mis discípulos?, dice el Señor, porque se aman los unos a los otros. Padre, te llamamos así, Padre, porque nos has adoptado como tus hijos. Y así como tus hijos, somos una familia en la fe. Una familia imperfecta, humana, que muchas veces te ofendemos, y hoy rogamos que nos perdones por ello, que nos limpies. Pero reconociendo también que a veces nos hemos sentido superiores a aquellos que pecan diferente a nosotros. Perdónanos por ser orgullosos y soberbios. Y te pedimos que cambies esa actitud de orgullo y de soberbia por una actitud de amor, por el fruto de tu espíritu, que es amor, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Ayúdanos a ver a la iglesia unos a otros como cristianos de carne y hueso, considerándonos a nosotros mismos, que podemos ser también tentados y quizás hasta caer y pecar de una manera muy ofensiva ante ti. Líbranos de eso, pero haznos ser una iglesia que restaura a otros creyentes, tanto a los perdidos para salvación, pero también a los que ya estamos en casa, en tu familia, Señor. Danos un corazón humilde, danos un corazón que sea inclinado a tu voluntad, Señor, y que podamos vivir el Evangelio, no una mera teología, no meros conceptos teológicos, sino el Evangelio. Límpianos de toda nuestra maldad. Límpianos de todas esas actitudes que te han ofendido y que han ofendido a otros. Perdónanos por ofender muchas veces con nuestras palabras a nuestra familia en la fe. Perdónanos cuando hemos murmurado y chismeado en contra de un hermano. Perdónanos cuando hemos visto que alguien se ha apartado y no le hemos restaurado y no hemos orado ni siquiera por esa persona. Perdónanos. Pero hoy te rogamos que esa actitud pueda cambiar en nosotros y ser una iglesia que restaure, que levanta a aquel que se ha apartado, Señor. Y rogamos por aquellos que se han alejado, para que los vuelvas con lazos de amor y misericordia. Por aquellos jóvenes que en algún punto servían con entrega, que les alcances. Por aquellas familias enteras que llegaban a este lugar a adorarte,
pero se han apartado y se han alejado de ti. Hazles volver con misericordia, con amor, y que Camino de Vida pueda ser una iglesia que les abrace, que les restaure, que les anime, y sean levantadas esas vidas y fortalecidas para gloria tuya, Señor. Porque nos decimos ser cristianos, llévanos a vivir como tal. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén.